El gobierno más precario no para de repetir que la legislatura pasada acordó 200 leyes con sus socios. El propio Pedro Sánchez ha presumido de ello en varias de sus últimas intervenciones, tratando de poner sordina a la gran pregunta: ¿cuánto más puede durar la legislatura? La Moncloa nos tiene acostumbrados a los eufemismos, a llamar plan de acción por la democracia a lo que es en realidad un plan de involución de la democracia, a bautizar como ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, a la que es, en verdad, una ley de impunidad a cambio de una investidura. Pero lo de las 200 leyes es directamente un embuste. En su primera acepción del diccionario de la RAE, mentira disfrazada con artificio. No es verdad que la pasada legislatura Sánchez y sus aliados parlamentarios sacaran adelante muchas leyes, más de 2 centenares. El Ejecutivo ha creado tal efecto ilusorio valiéndose de varios artificios, especialmente de 2: contar los decretos leyes y también las reformas de leyes existentes como si fueran leyes nuevas. En el cómputo ha incluido los 95 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros la pasada legislatura. El gobierno usó y abusó de esta figura legislativa entre 2020 y mediados de 2023, aprovechando las circunstancias de urgencia y excepcionalidad de la pandemia, la invasión de Ucrania y el volcán en erupción de La Palma. El Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley y lo sometía a su convalidación por parte del Congreso en los 30 días siguientes, muchas veces con quejas por parte de sus socios por no negociar nada con ellos y ponerles delante un trágala, o por utilizar un decreto anticrisis para colar de rondón una subida de sueldo a los funcionarios, permiso para la conciliación o una modificación de la regulación de las VTC. Había veces en el que el PSOE se comprometía a tramitar un decreto ley como proposición de ley después de su convalidación para dar la oportunidad a los grupos de introducir enmiendas y luego les daba largas hasta que sus socios se aburrían o se olvidaban. Incluso así, 95 decretos leyes son muchos decretos leyes. Es porque cada prórroga trimestral o semestral de un decreto ley cuenta como nuevo, y el Consejo de Ministros ha ido prorrogando varios de ellos con medidas como la suspensión de los desahucios, las ayudas al transporte público o la reducción del IVA de los alimentos básicos, cosa que ha decaído por completo. En el 2020, el año de la pandemia, Sánchez aprobó 39 decretos leyes, aunque uno de ellos fue derogado por la Cámara Baja. En 2021 fueron 32, en 2022 fueron 20 y en 2023, hasta antes de las elecciones, otros 5. Pero el colmo de la orfebrería legislativa del PSOE fue el decreto ley de mayo de 2023 que en un abracadabra transpuso 5 directivas europeas y modificó 47 leyes a lo largo de 225 páginas. Y lo que es más, fue aprobado por el Consejo de Ministros con las Cortes ya disueltas en la precampaña de las elecciones generales de julio de 2023. Las 33 leyes orgánicas aprobadas la pasada legislatura también tienen trampa y cartón. 4 de ellas procedían en realidad de los parlamentos de Murcia, Cantabria, Baleares y Aragón porque fueron reformas de sus estatutos de autonomía, y otras 10 de esas leyes orgánicas fueron en realidad reformas de diversos artículos del Código Penal. Además, para su eslogan de las 200 leyes aprobadas, el Ejecutivo se anota en el marcador 2 veces la ley del solo sí es sí, una cuando se aprobó, otra cuando tuvo que ser modificada para detener el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones a violadores y agresores sexuales. En las 85 leyes ordinarias que el gobierno y sus socios sacaron adelante entre 2020 y mediados de 2023 también hay truco. 4 de ellas fueron transposiciones de directivas europeas que sí o sí había que incorporar al ordenamiento jurídico español. Otras 4 fueron aprobadas para crear nuevos impuestos o reformar los existentes. El balance de estos 10 primeros meses de la nueva legislatura es, más que pobre, paupérrimo. Sánchez ha logrado sacar adelante 3 leyes orgánicas: la de amnistía, piedra angular de la legislatura, la que pactó con el PP para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y renovar el Congreso General del Poder Judicial, y la ley de paridad. También ha alumbrado 2 leyes ordinarias, una que regula las enseñanzas artísticas superiores y otra de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Lo demás han sido 6 decretos leyes y Sánchez sudó lo suyo para su convalidación en el Congreso, y la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el apelativo de disminuidos por personas con discapacidad, que también pactó con el PP. Así que cuando el presidente o alguno de sus ministros presuman otra vez de haber aprobado 200 leyes de legislatura pasada, ustedes ya saben dónde está la bolita.